Bienvenidos al evento internacional de divulgación sobre patologías neurodegenerativas y neuropsiquiátricas en el Valle del Cauca. Este evento cuenta con ponentes nacionales e internacionales y agradecemos a todas las entidades que han hecho posible llevar a cabo el mismo, tales como IPS Neurólogos de Occidente, Laboratorio Montes, Centro de Consultorios, DIME, Universidad del Valle. También al Sistema General de Regalías, la Gobernación del Valle y al Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force. Bienvenidos al evento de divulgación sobre patologías neurodegenerativas y neuropsiquiátricas en el Valle del Cauca, a realizarse entre el 20 y el 24 de mayo del 2022. Este evento está enmarcado en el desarrollo de un proyecto del Sistema General de Regalías consistente en un estudio de prefactibilidad de la creación de un centro de investigaciones en neurociencias en el Valle del Cauca. En este proyecto participamos tres instituciones muy importantes de la región: la Universidad del Valle, el Hospital Psiquiátrico Departamental del Valle del Cauca y la Gobernación del Valle, gracias a la financiación del Sistema General de Regalías. Finalmente, les deseo los mayores éxitos en el desarrollo de este evento y que se cumplan las expectativas de todos los investigadores, estudiantes, profesores, investigadores de los diferentes centros e institutos, de tal manera que podamos actualizarnos en los diferentes hallazgos en relación con las patologías inherentes a nuestra región. Que este evento también sirva para el intercambio de ideas, de proyectos y de resultados de investigación entre investigadores nacionales e internacionales. Muchas gracias. En el Valle del Cauca se desarrolló un proyecto para la creación de un centro de neurociencia clínica y comportamental. Para que esto fuese posible, se realizó una investigación que caracterizó la condición epidemiológica de la población con enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. Se realizaron valoraciones clínicas, neuropsicológicas, resonancias magnéticas y toma de muestras de sangre para análisis genético. Se evaluaron 220 personas divididas en dos grandes grupos. El primero correspondió a pacientes con diferentes patologías neuropsiquiátricas como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, y patologías neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal y enfermedad de Parkinson. En el segundo grupo, se contó con personas neurotípicas que no presentaban ninguna de estas alteraciones, con el objetivo de realizar seguimiento. La investigación tuvo tres grandes etapas. La primera fue la fase conductual, que atravesaron tanto pacientes como adultos sin ninguna de las condiciones clínicas abordadas en el proyecto. Se aplicaron pruebas para detectar alteraciones cognitivas y conductuales en atención, orientación, memoria anterógrada, retrógrada y de trabajo, así como otros dominios que implican fluidez, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas, involucrando aspectos de cognición social, un área de reciente estudio en nuestro país con gran afluencia a nivel mundial en la investigación de estas patologías. Se valoraron síntomas de trastornos emocionales como depresión y ansiedad. También se aplicaron pruebas para conocer aspectos como la calidad del sueño, funcionalidad y adaptación social al momento de las citas. En el caso de los pacientes, se aplicaron pruebas específicas dependiendo de las patologías. La siguiente fue la fase de neuroimagen, en la que se realizaron resonancias magnéticas a pacientes con patologías específicas y voluntarios sin estas, los cuales compartían características como edad, sexo y nivel de escolaridad con los pacientes, contrastando así los resultados. En estos estudios se observaron diferentes elementos como volumen de materia gris y blanca, así como alteraciones cerebrales que de otra forma no se identificarían. En la fase final de investigación, se tomaron muestras de sangre para un posterior análisis genético. Inicialmente, estas muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Bioquímica de Posgrado de la Universidad del Valle, donde se criopreservaron en un ultracongelador para asegurar la integridad del material. Se aplicaron procesos en la cámara de flujo laminar para sellarlas de acuerdo con placas de PCR y permitir así su posterior traslado. También se ejercieron diferentes técnicas para la extracción del RNA y el cuidado y preservación del material,
evitando la degradación, evaporación o contaminación de las muestras. Es importante tener en cuenta que las diferentes valoraciones y fases recorridas por los participantes fueron un proceso totalmente gratuito y como agradecimiento obtuvieron reportes de los resultados según su colaboración, excepto por la toma de muestras de análisis genético, a las cuales no es posible acceder a resultados individuales. Los participantes se integraron a la investigación remitidos por sus profesionales médicos. Otros se inscribieron en la base de datos para participar en los proyectos del Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Laboratorio Experimental de Neuropsicología Translacional, LENT. Gracias a este estudio multinivel, se caracterizaron los dominios conductuales de atrofía cerebral, actividad, conectividad y secuenciación del transcriptoma total de las diferentes patologías estudiadas en el proyecto, lo que ha llevado a identificar necesidades de investigación en neurociencia clínica y comportamental en el Valle del Cauca, ya que, al ser un estudio pionero, esta investigación se ha convertido en la primera de este tipo a nivel regional, abriendo las puertas para otros estudios de gran escala en neurociencias, tanto en el departamento como en el país. Sin duda, este proyecto no habría sido posible sin la financiación del Sistema General de Regalías y el apoyo de diferentes entidades comprometidas con el avance en ciencia y tecnología en Colombia. El día de hoy contamos con la valiosa intervención del Dr. Sergio Strejilevic, quien es médico psiquiatra y director del área de investigaciones y desarrollos en neurociencias clínicas. También es jefe de la unidad gerontopsiquiatra del Instituto de Neurología Cognitiva en Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video, esta clase. Me llamo Sergio Strejilevic, soy médico psiquiatra, dirijo una institución dedicada a la investigación de trastorno del ánimo y a la asistencia de personas afectadas por estas enfermedades. Trabajamos en Buenos Aires, Argentina, y bueno, agradezco a Felipe Cardona por la invitación a este evento internacional sobre patologías neurodegenerativas. A mí me pidieron hablar de un tema no tan específico, que es el impacto de la investigación en cuestiones de neurociencias clínicas en adultos mayores, y eso lo voy a hacer con un título un poco antojadizo, intentando discutir con ustedes el impacto justamente de la negligencia de la investigación y la formación respecto de patologías psiquiátricas en adultos mayores, lo que se llama gerontopsiquiatría o psicogeriatría, y después voy a intentar discutir con ustedes el impacto que tiene esta negligencia en el área de la investigación y las consecuencias que esto puede tener, y esto lo voy a hacer específicamente en el campo en el que yo trabajo, que son los trastornos del ánimo, más concretamente en los trastornos bipolares. Y la idea es ver cómo esta negligencia, en este caso, y un poco contradictorio con el tema del simposio, hace que una patología que se considera neurodegenerativa pueda considerarse no neurodegenerativa, analizando bien los datos que provienen de adultos mayores. Bueno, esta es la introducción, ahora vamos a hacer el blooper de intentar compartir pantalla. Bueno, salió bastante bien. Así que, sin más preámbulo, entonces, vamos a iniciar la charla. El título tiene este neologismo, se llama adultocentrismo, que tiene que ver con el enfoque que tenemos en medicina de mirar específicamente a las personas que tienen, esperen un minuto, más de 18 y menos de 60 años, lo que llamamos adultos jóvenes, y cómo todas las personas que tienen menos de esa edad o más de ese rango etario terminan siendo consideradas población especial. Es decir, ya simplemente de la forma en que pensamos esto nos podemos dar una idea de los sesgos que cometemos al hacerlo de esta manera, pensar que
lo normal es aquello que sucede entre los 18 y los 60 años, y lo especial es lo que sucede antes y después, es claramente un sesgo epistemológico que vamos a ver qué consecuencias tiene. Por lo pronto hay consecuencias muy, muy concretas y fáciles de entender. La primera de ellas es que cuando uno revisa la información médica va a encontrar que las guías de tratamiento, los recursos terapéuticos, y con esto me refiero a tratamientos disponibles aprobados por las agencias regulatorias, el peso que se le da en la educación. Vamos a repasar un poquito, muy cortito, el interés que esto tiene en los jóvenes profesionales. Todo queda volcado a esta que llamamos población normal, que tiene que ver con este periodo de la vida, y las poblaciones especiales, niños, ancianos o adultos mayores, y en algunas ocasiones también las mujeres, quedan relegados y no tenemos ni la suficiente cantidad de datos, ni el suficiente entrenamiento, ni las suficientes guías clínicas y recursos clínicos para asistir a adultos mayores, concretamente, que es el tema de esta charla. Fíjense, esto es simplemente para ilustrar lo que les voy a mostrar. Esta es una manera que los economistas definieron la explosión en la demografía de las personas de más de 60 años. Ustedes saben, la población humana está envejeciendo como nunca antes en la historia. El 90% de las personas mayores de 60 años que poblaron este planeta están vivas en este momento. Es una cifra alucinante, y esta es una tapa, de hecho, de la revista económica The Economist, y esta misma revista había hablado de lo que llaman tsunami gris o silver tsunami, es decir, en las consecuencias económicas y sociales que va a tener esta explosión en términos proporcionales de los adultos mayores. El chiste de esta etapa, por lo que lo quería mostrar, a mí me gusta el dibujito, pero es que está el primer ministro de Canadá, a punto de ser aplastado por este tsunami, haciendo referencia en este artículo de The Economist a que aún un sistema previsional y de salud tan sofisticado y tan cuidado, y si se quiere tan sano como el que puede provenir de Canadá, va sin embargo terminar siendo aplastado por el peso sanitario, el peso económico que tiene este hecho demográfico de tener tanta proporción o un porcentaje tan alto de personas mayores de 60 años. Y no estoy yendo muy rápido con esto, pero entiendo que se va a discutir a lo largo de todo el simposio. Ustedes saben, las enfermedades neuropsiquiátricas terminan estando sobre representadas en este segmento etario por cuestiones propias del envejecimiento normal de nuestros sistemas nerviosos centrales. Ahora, lo que quería compartir con ustedes, y siendo un simposio localizado en Colombia, en Cali concretamente, es que esto no es un problema de países desarrollados, al contrario, es un problema mayor para países subdesarrollados como puede ser el mío, Argentina. Ya que si ustedes piensan que el ministro de Canadá va a ser aplastado, imagínense lo que le va a poder pasar a esto, que es un dibujito de un gaucho, algo así como lo que se supone que es el prototipo de un argentino. ¿Y por qué estoy haciendo este chiste? Porque cuando comparo las pirámides poblacionales de la ciudad donde yo trabajo, Buenos Aires, los datos están desactualizados, pero el censo se hace en unos días acá, así que no tenía datos censales nuevos. En 2012, y a Toronto, una de las ciudades más sofisticadas de Canadá, al mismo tiempo van a ver que en Buenos Aires hay una proporción aún mayor de personas mayores de 60 años. El tema es que el sistema social y de salud canadiense es sumamente sofisticado y colaborativo y comunitario, mientras que en la Argentina estamos con una crisis económica sin fin, con un sistema comunitario que se está disgregando y con un sistema sanitario totalmente desorganizado. Capaz la manera más gráfica de ver esto es cómo una población y otra, como un país y otro, perdón, están afrontando lo que viene, que es el tsunami gris, que en realidad lo que viene es un eufemismo, ya está sucediendo, en términos de producción científica ligado a aquellas enfermedades que están sobre representadas en este segmento etario, que son las enfermedades neuropsiquiátricas. Fíjense, esto es el número de citas con referato en Canadá y Argentina de psiquiatría y salud mental. Para el 2013, tengo que esto, si no tengo excusa por qué no lo actualicé, pero la proporción era 1.900 citas en Canadá,
78 en la Argentina. Y de ninguna manera esto quiere decir que en Argentina esas 78 citas fueran sobre adultos mayores. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Me estoy olvidando decir el dato más importante para hacer esta comparación entre Canadá y Argentina. Paradójicamente, tanto Argentina como Canadá son países especialmente ricos en recursos humanos en salud mental. Tenemos un enorme número de psiquiatras y psicólogos per cápita, es una de las características de ambos países, pero como ven, mientras la producción científica de uno es apreciable, la de otra es despreciable, eso sería una manera de decirlo. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de esto en lo más básico, que es en la formación de recursos humanos a la hora de enfrentar el desafío sanitario que implica tener una explosión demográfica de adultos mayores y la consecuencia de incremento en la incidencia de patología neuropsiquiátrica? Bueno, uno podría decir una manera fácil y lógica de afrontar este problema es formando a los recursos de salud mental respecto de la atención de este grupo etario, los adultos mayores. Bueno, acá vale la pena hacer una aclaración en la Argentina. Argentina tiene una muy buena oferta de posgrados, de entrenamiento de posgrados en salud mental, de residencias médicas y psicológicas en salud mental, que a diferencia, por ejemplo, de Colombia, la enorme mayoría, pero cuando digo la enorme, 90-95% de las plazas son pagadas por el Estado y los médicos o psicólogos no tienen que pagar para hacer su formación de posgrado, como sucede eventualmente en Colombia, sino que al revés, reciben una remuneración por un entrenamiento que dura en promedio 4 años, a veces más, y la remuneración no es nada despreciable. Así que hay un interés del Estado explícito en términos de recursos económicos para formar sus recursos humanos en términos de salud mental. Lo que les estoy mostrando mientras digo esto es una letter que mandamos ya hace unos años a International Psychogeriatrics comentando un trabajo que hicimos entre 1994 y 2014 que era relevar con una encuesta el nivel de formación en gerontopsiquiatría y psicogeriatría en residentes de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Y les quiero mostrar los resultados. Acuérdense, se les paga en una ciudad que tiene incluso más viejos que Toronto, y se les paga para formarse de manera de poder estar dispuestos a afrontar los problemas de salud mental de la población desde el Estado. Bueno, sí, la encuesta es mucho más larga, le estoy resumiendo los datos simplemente para generar impacto, pero fíjense, en 1994, el 94% de los residentes, acá habíamos cubierto con la encuesta el 100%, en 2002 más o menos el 70%, en 2014 cerca del 70-80%, es decir, son encuestas que realmente recogen lo que está pasando en las residencias de salud mental, y lo están viendo. Es decir, cuando les preguntamos si habían recibido formación en sus residencias sobre aspectos relacionados con la salud mental de adultos mayores, entre el 80 y el 90 y pico % contestó que no. Es decir, este adultocentrismo, esta manera de pensar la medicina o la salud, termina impactando con ese sesgo a la hora de formar recursos específicos como pueden ser médicos que han decidido estudiar psiquiatría o psicólogos que han decidido realizar una residencia de psicología clínica. Ahora, cada vez que uno priva a un profesional de un conocimiento por las características propias del cerebro y sin que medie ninguna otra necesidad, toda esa falta de información va a ser suplida con prejuicios o mala información o mitos. Es decir, y esto es lo que también recogió la encuesta. Fíjense, para esos mismos años, más de la mitad de los residentes, cuando se le pidió que caracterizaran la patología en adultos mayores, entendió que estaban basados en datos que son totalmente inexactos y corresponden a prejuicios, es decir, que la patología de adultos mayores es especialmente grave y de mal pronóstico. Esto no es así, porque las patologías que generan el mayor número de consultas son de hecho fácilmente tratables y con un pronóstico bastante similar al que tienen en otras edades. De hecho, la primera consulta es depresión y la respuesta suele ser exactamente igual. La segunda idea era que los adultos mayores, aparte de estar con algún problema de salud mental, encima eran pobres,
porque están jubilados y porque han perdido su trabajo. Si bien esto es cierto, la jubilación en la Argentina es para la gran mayoría realmente una miseria, sin embargo, el desarrollo económico de las generaciones que hoy tienen más de 60 años han sido mucho mejor que las que tienen hoy 20 o 30, es decir, tienen por lo menos una propiedad, han podido generar algún tipo de ahorro. Es decir, que en términos generales, yo puedo decir que una persona de 60 años o más tiene un pasar económico más acomodado que una persona de 30 o 40 en estos momentos en la Argentina. Y finalmente, algo que me olvidé decir en diapositivas anteriores, la idea de que finalmente cualquier patología que suceda en un adulto mayor va a tener un grado de manejo terapéutico, farmacológico, psicoterapéutico, el que sea, de mayor complejidad que el de un adulto joven o un niño. Y esto, la realidad es que puede parecer razonable que sea así, pero no lo es cuando uno mira los datos. Es decir, simplemente que es cuando uno piensa qué enfermedad es más grave, aquella que empieza alrededor de los 15, 20 años y va a impactar a lo largo de toda la vida de una persona, o aquella que aparece en los 60, 70 y uno va a tener que gestionar por pocos años y en una persona que haya consolidado su desarrollo psicológico y personal. Es simplemente hacer ese razonamiento. Sin embargo, cuando uno va a las guías terapéuticas, que ahora lo vamos a comentar, en general, como se ocupan apenas lateralmente de los adultos mayores, en general lo hacen simplemente dando miedo, es decir, cuidado que el metabolismo está disminuido, cuidado que el clearance renal está disminuido, cuidado que tiene más efectos adversos, cuidado, 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 y eso genera el tipo de nihilismo terapéutico que acá estoy intentando resumir muy apretadamente. Bueno, lo siguiente era repasar ya no esta cuestión, si se quiere, más holística o conceptual del impacto de pensar solo en adultos jóvenes y olvidarse de los adultos mayores, y ver algunos ejemplos de estos sesgos ya en la clínica y tratamiento de una enfermedad en especial, como les había dicho, los trastornos bipolares. Como entiendo que esto no es una jornada sobre trastornos bipolares, les recuerdo, es una enfermedad psiquiátrica dentro del grupo de los trastornos del ánimo, que tiene dos características muy importantes a tener en cuenta en lo que vamos a discutir. Primero, es una enfermedad genética, la enfermedad más genética después del Huntington en psiquiatría, y segundo, que es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que desde la constitución de ese individuo hasta el momento que muera, va a estar de alguna manera tamizada su conducta por el hecho de tener este perfil genético particular que lo predispone a tener trastorno bipolar. Los trastornos bipolares suelen comenzar alrededor de los 18 o 20 años, los primeros episodios, pero hay un grupo de personas que pueden empezar a partir de los 2, 3, 4, 5 años a tener síntomas del trastorno bipolar, y hay un grupo más pequeño que va a tener trastornos bipolares que van a debutar en su presentación clínica a partir de los 40, 50 años. Son tres grupos de comienzo, tiene algunas implicancias importantes, pero el hecho concreto que cualquiera de estos tres grupos, el que empieza en la infancia, el que empieza en el final de la adolescencia, o que empieza antes de ingresar a lo que se llama tercera edad, en todos los casos estamos hablando de una enfermedad crónica, es decir, que va a tener que ser gestionada, manejada, tratada a lo largo de todo el span vital. Muy bien. Lo siguiente es que una vez que uno entiende esto, entiende qué está pasando en términos epidemiológicos en este campo. Esta es una enfermedad que, a partir de una serie de descubrimientos que se dieron entre los 50 y los 70, ha tenido un vuelco enorme y es la primera enfermedad psiquiátrica tradicional que tratamos con un éxito considerable. Hay un grupo nada despreciable de personas con trastorno bipolar que tiene una recuperación plena de su enfermedad, un control pleno de su enfermedad, 30-40%, dependiendo las muestras, tienen la capacidad de controlar esta enfermedad y tener una recuperación de su funcionamiento pleno. Es decir, es realmente importante, siendo una enfermedad que puede ser devastadora y que hasta la aparición de los tratamientos actuales lo era. Ahora, esto también ha llevado a que la gente tenga una vida no solo plena, sino larga con trastorno bipolar. Y fíjense, para 2005, y voy a empezar a molestarlos un poco con las fechas, es decir, casi al principio del siglo XXI, ya se estimaba que en el servicio de veteranos de los Estados Unidos, una de cada 4 personas que presentaba el diagnóstico de trastorno bipolar tenía 60 años o más. Imagínense ahora. No hay datos, no he conseguido datos actuales, acá no fue
vagancia, sino simplemente que no encontré un dato tan preciso como este para entender de que no estamos hablando de una enfermedad exótica, sino que estamos hablando de una enfermedad, que ustedes, no se los dije, pero que afecta entre el 2 y el 30% de la población, y que una vez que ya estoy dentro de la población afectada por los trastornos bipolares, 1 de cada 4 va a ser un adulto mayor. Ahora, sin embargo, a pesar de esta importancia clara epidemiológica, la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, que ven esto que es ISBD, es International Society for Bipolar Disorder, que es la sociedad científica profesional más importante vinculada a estas enfermedades, recién en 2013 decidió crear una task force, es decir, un grupo de expertos que se ocupara de este tema. Y esta foto tan doméstica es la foto que nos sacamos la primera vez que nos reunimos, creo que fue en Miami, sí, fue en Miami, esta gente de Ken Schulman de Canadá, Robert Yen de Australia, Nemic Doll de Ámsterdam, Marta de Pittsburgh, Estados Unidos, Diego trabaja conmigo, Ariel de Pittsburgh, Canadá, Corea. Este fue el grupo inicial. Lo que primero quiero mostrarles es que esta sociedad que se ocupa de los trastornos bipolares tardó 13 años en prestar atención al grupo etario que correspondía a más del 25% del total de las personas afectadas por esta enfermedad. Ya eso es bastante curioso. De hecho, recién en 2015 va a salir el primer reporte de este mismo Task Force que resume y que en cierta medida analiza la calidad, la importancia y la pertinencia de la información que estaba dispersa acerca de los adultos mayores afectados por trastorno bipolar. Este es el primer reporte de síntesis que se hace recién en 2015. Esta misma sociedad, con los datos que tiene, está haciendo algunos señalamientos. Uno es esto del que les empecé a contar. Revisamos las principales guías terapéuticas para trastornos bipolares internacionales y encontramos lo que era esperable. Casi ninguna, y una ahí perdida, que tiene una sección más o menos interesante sobre manejo del trastorno bipolar en adultos mayores. En casi todo el resto simplemente hay un capítulo para esta población especial, entre comillas, y siempre haciendo este trasvasamiento cuasi nihilista o ansioso, no sé cómo decirlo, respecto de que las personas con trastorno bipolar que ya tienen más de 60 años son difíciles de tratar y toda medicación les hace mal, cosa que es mentira. Las tasas de respuesta en adultos mayores son de hecho mejores que en adultos jóvenes, lo que es lógico, por otra parte. Esto probablemente para ustedes no signifique mucho, pero es simplemente para contarles al punto que se llegó con esta negligencia respecto de los datos de adultos mayores en una enfermedad que, por el apuro de que esta clase sea corta, no me estoy metiendo, pero es la sexta causa de discapacidad en el mundo, el trastorno bipolar. De nuevo les digo, no es una enfermedad exótica, es una enfermedad de las más comunes. Ahora, esta enfermedad tiene un tratamiento que es considerado un gold standard, que es el tratamiento con litio. El litio es probablemente de los mejores medicamentos que haya descubierto la medicina, no la psiquiatría. Tiene una efectividad enorme, lo que hace es prácticamente mágico, su tasa costo-efectividad es enorme, es decir, realmente estamos hablando de un descubrimiento de premio Nobel. Entonces, cuando uno habla de tratar a una persona con trastorno bipolar, lo primero que tiene que saber es las condiciones concretas de administración de este medicamento en ese contexto, es decir, es cómo administrar la penicilina en una persona que tiene estreptococos. Tengo que saber hacerlo cuando la persona tiene 5 años, 10 años, 30, 40, 50, 60, es decir, no es un recurso exótico, es algo de manejo cotidiano. Lo que les estoy mostrando es que en 2019, estamos hablando ya solo hace 3 años atrás, tuvimos que recurrir a este método, que es una encuesta iterativa, es una metodología de encuestas que se van iterando para llegar a un consenso respecto de cómo manejar el litio. Estamos hablando de la piedra filosofal del tratamiento de esta enfermedad en sujetos mayores de 60 años. Y como no había datos, tuvimos que juntarnos, creo que somos 8 expertos, no sé, y hacer un consenso entre nosotros, lo que es en términos médicos lo más pobre que hay a la hora de mensurar o entender la evidencia disponible. Es decir, no había los datos suficientes para generar una revisión sistemática o un metaanálisis. Tuvimos que recurrir a un consenso entre amigos, si se quiere, para poder darle a la comunidad médica
pautas del manejo del trastorno del litio, el principal medicamento en esta población que corresponde a más del 25% del total de las personas afectadas. Es decir, una vergüenza. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto en la investigación? Porque esto es interesante. Ya hablamos de la formación, que ya vieron que queda totalmente sesgada y totalmente desacompasada de las necesidades sanitarias, aún de países que apuestan a pagar la formación de los médicos, como es el nuestro. Ya vimos que la consecuencia es que cuando uno trata a estas personas carece de las herramientas de orientación mínima, no hay guía, no hay datos sobre cómo manejar los medicamentos básicos en esta población. Ahora, ¿qué pasa en la investigación? Y acá pasó algo muy interesante y yo creo que es una lección que espero se aprenda o se registre, porque acá me estoy refiriendo a trastornos bipolares, yo no sé si pasa lo mismo en otras áreas de investigación, pero acá pasó algo serio, justamente vinculado por este sesgo. Hacia el 2005-2006, pero finalmente este artículo es de 2009, de hecho es un position paper, es decir, es una revisión a la cual son invitados estos autores, se va gestando en el campo de los trastornos bipolares una hipótesis que hoy, no digo que lo domina, porque estamos por suerte con una fuerte crítica a la misma, pero que ha dominado este campo hasta hace muy, muy poquito claramente, entre otras cosas porque es una hipótesis atractiva, y sobre todo porque estuvo liderada por personas de enorme peso político y científico en este campo. ¿Qué es esta hipótesis? Se llama hipótesis de la neuroprogresión, y es una hipótesis que redefinía hacia, como les decía, hacia el 2005-2006 lo que había sido la idea clásica del trastorno bipolar. Los trastornos bipolares eran considerados una enfermedad casi opuesta al concepto de esquizofrenias, era una enfermedad que si bien tenía episodios psicóticos severos, que podían requerir internaciones, pérdida de la capacidad de juicio y que podía llevar a conductas muy desviadas, a diferencia de la esquizofrenia se considera que las personas con trastorno bipolar entre episodios tenían un funcionamiento cuasi óptimo, es más, en algún momento se pensó que era una enfermedad de genios o de genios creativos, que lo tenía gente de clase alta con capacidades creativas especiales. Bueno, por una serie de datos, pero a veces simplemente no sé por qué, hacia 2006-2007 empieza a circular la idea que no, que esta enfermedad en realidad era una enfermedad en la que se iba sufriendo un deterioro nada, una injuria progresiva en el sistema nervioso central que se iba expresando a través de un curso clínico cada vez severo, una respuesta a la medicación cada vez más pobre y un deterioro cognitivo progresivo. Eso es lo que se llamó neuroprogresión. No sé por qué le pusieron ese nombre medio contradictorio, pero básicamente la idea empezó a marcar que los trastornos bipolares podían ser enfermedades de curso neurodegenerativo. A diferencia del Alzheimer, por ejemplo, en donde en sí mismo lo que se ve es un deterioro progresivo, la hipótesis acá es que cada uno de los episodios maníacos depresivos iban generando un daño o una injuria, tanto a nivel anatómico como a nivel de la circuitería, es decir, del conectoma, que iba generando, ven, desde no déficit cognitivos hasta déficit cognitivos que solo aparecían en etapas iniciales de la enfermedad durante los episodios, hasta deterioro cognitivo persistente y que generaba un impacto en la calidad de vida que llevaba a la necesidad de cuidado paliativo y pobre prognosis. También se habían postulado una serie de biomarcadores que hoy ya están prácticamente descartados, y resistencia al tratamiento y una prognosis cada vez peor. Y esta idea de neuroprogresión llevó a esta idea que se llama de estadificación de los trastornos bipolares, como quien estadifica la evolución del Alzheimer o del Parkinson o del cáncer de mama. Es decir, como si fuera una enfermedad que entendemos bastante bien el curso evolutivo y que podemos predecir bastante certeramente qué es lo que va a pasar. Esta idea aprendió, de hecho, fíjense la fecha, 2014, sale un reporte de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, yo estoy entre los autores, fue la última vez que participé de esta task force, me terminaron, no digo echando, pero dejando de lado, por disentir, ya van a ver por qué, y finalmente
Ya un poco más adelante se hace prácticamente ley al ser publicado en un seminar de Lancet y New England, las dos revistas más, ¿cómo puedo decir?, más influyentes en la medicina general. Se publica y, como pueden ver, está el concepto de neuroprogresión, la medida que la enfermedad va avanzando y que los episodios van generando daño, el funcionamiento de la persona se hace cada vez más bajo, y de tener un tratamiento monoterapéutico a tener combinación de tratamientos, necesidad de hacer rehabilitación cognitiva, bla, bla, bla. Es decir, y cada vez menor control de la enfermedad. Esto es básicamente la idea, y acá se hace carne, por decirlo, se convierte en the state of the art en el campo de los trastornos bipolares. La idea de que esta enfermedad, que antes que se pensaba como benigna y vinculada a personas de alto desempeño intelectual, pasa a ser una enfermedad conceptualmente neurodegenerativa. Ahora, para aquellos que no están en el campo clínico, es decir, que no están en la asistencia de personas, puede parecer un tema teórico, pero en términos clínicos esto era un cambio enorme. Esto era el concepto tradicional, y el que más o menos tenemos ahora, y que sostenemos algunos, que es una enfermedad que sí, que efectivamente tiene en un momento dado un incremento brusco de su morbilidad, y por ende genera un impacto funcional enorme, pero en la medida que uno la va tratando, va controlando la enfermedad y empieza a poder bajar el nivel de morbilidad. Y esto tiene como consecuencia que la carga terapéutica, si bien puede ir incrementándose en los estadios iniciales de la enfermedad, hacia el momento que uno la controla, puede empezar a hacer una especie de economía de la carga terapéutica y por ende mejorar el delta costo-efectividad, ¿no? Ahora, para la teoría de la neuroprogresión, la situación era totalmente opuesta, es decir, cada episodio generaba un incremento progresivo de la morbilidad y por ende el objetivo terapéutico cambiaba enormemente. Cada episodio era potencialmente dañino y la carga terapéutica tenía que incrementarse sin un límite concreto, que no fuera la escasez de recursos, hasta controlar la enfermedad, que por definición conceptual era cada vez peor. Obviamente, hacia el final uno esperaba un desenlace bastante trágico de este proceso llamado neuroprogresión. Ahora, volvamos al motivo de esta charla. Este era el contexto de discusión que yo les voy a mandar. Y volvamos a la sociedad en donde se nuclean, se discuten y se cocinan las investigaciones en este campo, que es esto, la ISBD. Y fíjense, hacia estos años que estamos discutiendo, algunas task force le habían dado elementos a la gente que estaba pensando en neuroprogresión y estadificación, datos suficientes. Había una task force de trastorno bipolar pediátrico, o sea, más o menos cómo empezaba la enfermedad, una task force que había visto los síntomas preclínicos del trastorno bipolar, es decir, que aparecía antes de los primeros episodios, se habían investigado posibles diferencias transculturales y ya incluso había una task force sobre la otra población especial, que eran mujeres, ¿no? Entonces estaban los niños, estaban las mujeres, estaba el inicio de la enfermedad, y en ese contexto era bastante lógico que apareciese una task force que intentara hacer este proceso que decíamos, comprender la evolución, conceptualizarla y en la medida de lo posible estadificarla, que era el objetivo que tenía esta task force. Ahora, si ustedes van leyendo, hay rol de los antidepresivos, rol de la neurocognición, guías de monitoreo y seguridad, guías sobre clinical trial, un estudio del que nosotros participamos sobre exposición a luz solar. Y si miran bien, falta algo acá. Y falta algo muy importante si uno pretende comprender y estadificar la evolución de la enfermedad. Falta la task force de viejos, es decir, fue la última en crearse, y la de estadificación del curso evolutivo de la enfermedad se hizo antes, varios años antes de contar con los datos de viejos, y sin que le llamara la atención que no hubiera una task force de viejos cuando se pretendía discutir la evolución de la enfermedad. Porque la realidad es que si uno quiere crear un mapa evolutivo de los trastornos bipolares, que son enfermedades genéticas y crónicas, uno no se puede desprender del final de la película. Es decir, yo no puedo entender de qué va la película si no sé cómo termina. O por lo menos predecir algo si no sé cómo, no tengo los datos de cómo las cosas terminan. Y esto es lo que pasó. Y es increíble que nadie le llamó la atención
de hecho, un poco por vanidad, pero un poco por contarles la historia, fui yo el que les dije, muchachos, no hay tax force de viejos, no puede ser que esto pase. Y fue así como les conté que en el 2014 tuvimos la primera reunión, pero tarde, digamos. Tarde porque ya había pasado lo que les había contado. Ya esta idea de que era una enfermedad neurodegenerativa y que todo el mundo iba a terminar en una especie de demencia un poco más leve que un Alzheimer, pero una demencia al fin, había prendido, de hecho lo saqué por tiempo, pero ya estaba imperando incluso en las guías clínicas tradicionales. Ahora, había otro tema, que es que hasta conceptualmente era raro, porque uno de los problemas que teníamos es que la mayoría de los datos eran transversales, cross-seccionales. Entonces había muy poquitos estudios longitudinales suficientemente largos para detectar lo que la teoría de la neuroprogresión proponía, que era un declinar cognitivo progresivo. Entonces, cualquiera que más o menos entendía metodología sabía que el envejecimiento normal, por sus características, provee una amplificación del deterioro cognitivo a partir de los 50, 60 años de la vida, que hubiera aumentado la posibilidad de encontrar un delta, o sea, una diferencia, aún con estudios cortos, longitudinales, si se hacían a partir de los 60 años. Es decir, concretamente, si yo me ponía a estudiar la neuroprogresión, mi hipótesis tendría que decir que el declinar se iba a amplificar y a ser más evidente si yo estudiaba, en vez de estudiar adultos jóvenes o niños, adultos mayores, porque ahí la diferencia tendría que ser más marcada. Bueno, ¿qué pasó? En ese contexto, algunos grupos teníamos la rareza de atender un número elevado de personas adultas mayores, y este era el caso de la institución en la que yo trabajo, que por una serie de circunstancias teníamos para el momento de todos estos acontecimientos se dan, más o menos el 40% de la gente que atendíamos tenía más de 40 años. Entonces nosotros cuando empezamos a escuchar la hipótesis de neuroprogresión, el primer problema fue netamente clínico. Nosotros veíamos un montón de adultos mayores con trastorno bipolar, que habían tenido muchísimos años de tratamiento, y no veíamos esa progresión tan deleteria que estaban hipotetizando nuestros colegas y que llamaban neuroprogresión. Veíamos que en realidad envejecían bastante bien, con el deterioro cognitivo, si quieren llamarlo así, o la disminución en el rendimiento cognitivo propio del envejecimiento, pero no agregado un efecto de neuroprogresión. Entonces empezamos a hacer, dijimos, bueno, a ver, veamos, tenemos estos datos, veamos qué pasa, y empezamos a hacer algunos estudios. El primero fue una revisión sistemática, digamos, de la función cognitiva en adultos mayores. Y ustedes saben, la verdad es que las personas con trastorno bipolar como grupo, cuando uno los examina como grupo, tienen un déficit cognitivo que los separa de los controles, no con un tamaño de efecto gigantesco, pero metaanalíticamente el funcionamiento cognitivo de las personas con trastorno bipolar, insisto, como grupo, hay un 30% que está intacto cognitivamente, pero como grupo se separan de la población control. Ahora, lo primero que vimos era si el tamaño de efecto, es decir, si la distancia entre el funcionamiento cognitivo de las personas con trastorno bipolar envejecida respecto de los controles de la misma edad era mayor que la que uno encontraba en sujetos más jóvenes, porque como les decía, la hipótesis implicaba que se iba a agrandar la distancia entre el rendimiento cognitivo de los controles y el de las personas adultas con trastorno bipolar en función de la neuroprogresión. Bueno, concretamente se encontró que había la misma diferencia que se encuentra en adultos jóvenes, ¿sí? No había evidencia, y esto ya teníamos un volumen metaanalítico importante, es decir, era interesante el poder de cálculo que teníamos con los datos, estamos hablando de datos cross-seccionales de funcionamiento cognitivo, y ahí ya había un primer problema con la hipótesis. Esa amplificación no se veía. Después hicimos otra cosa, como nosotros teníamos mitad y mitad de pacientes jóvenes, adultos jóvenes y adultos viejos, dijimos, bueno, podemos comparar su rendimiento cognitivo y salvando las diferencias que implican la edad, comparando Z-scores, es decir, las distancias que hay respecto del valor estimado normal, y ver si ese Z-score es mayor en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. Nuevamente falseamos la hipótesis, no parecía haber una amplificación
De hecho, como pueden ver, no había ninguna significancia al comparar a adultos jóvenes con adultos mayores en su rendimiento cognitivo. Posteriormente, a medida que se avanzaban, aparecen los primeros follow-up. Y fíjense, estamos en 2016. Yo no pretendo que ustedes recuerden las fechas, pero el reporte de la Station Task Force, que es decir, la que daba por sentado que ya había esa hipótesis, estaba comprobada, la neuroprogresión, y estaba pretendiendo estadificar la evolución del trastorno bipolar, sale prácticamente en paralelo con este estudio que ya son 5 años de seguimiento en adultos mayores. Este es un estudio longitudinal, en donde se va a ver, y esto se repite en todo, se sigue, este es una corte que está siguiendo el grupo de Ámsterdam, que el cambio en el deterioro cognitivo adquirido de los pacientes con trastorno bipolar podría ser paralelo al desarrollo cognitivo como se ve en el envejecimiento normal. Es decir, no había un deterioro añadido por la cronicidad de la enfermedad. La otra cosa era demostrar que había una homogenización o un cambio en de la distribución de la heterogeneidad cognitiva en adultos con trastorno bipolar. Es decir, ¿a qué me refiero? Disculpen, está al revés la animación. Lo primero que fuimos a ver es si, perdón, es difícil de explicar así como lo puse. Vamos a explicarlo así, mejor. ¿Qué es lo siguiente? Los adultos jóvenes con trastorno bipolar no tienen un déficit cognitivo global y homogéneo. Es totalmente heterogénea la distribución de los déficits cognitivos. De hecho, hay un 30%, un poco más, dependiendo de las muestras, que no tienen ningún deterioro cognitivo. Hay un 40% que tiene un déficit global, pero de tamaño de efecto mediano leve, mediano pequeño, de hecho mucho menor al que se encuentra en las esquizofrenias, por ejemplo, y un grupo de 30% que tiene un déficit un poco más severo que el que se encuentra y que sí genera una falla funcional persistente e importante. Entonces, esto es más o menos lo que se ve, hay muchos estudios y esto está plenamente confirmado. Estoy hablando de adultos jóvenes. Lo que habíamos hecho nosotros es decir, bueno, lo que entonces puede pasar es que la proporción de personas que están indemnes cognitivamente disminuya, ¿no? Es decir, que está bien, en términos de Z-score o en términos de distancia con respecto a los controles no se ve, pero la proporción de personas con déficit cognitivo va aumentando a medida que se va aumentando la cronicidad de la enfermedad. Y fuimos a chequear la heterogeneidad cognitiva de personas con trastorno bipolar, adultos mayores, y encontramos, como están viendo, que es exactamente la misma la que se encontraba en sujetos que apenas tenían 10 años de cronicidad y estos tenían un promedio de 30 años de cronicidad. Y de nuevo, esta heterogeneidad no estaba vinculado ni a la cronicidad ni a ningún elemento que pudiéramos vincular con la evolución. Entonces, de nuevo, no había ni nada que señalara que se amplificaba el deterioro cognitivo en función de algo más que no fuera el envejecimiento normal, y encima tampoco variaba la distribución de estos déficits en el total de los pacientes. Bueno, ya por una cuestión de tiempo y para cortar, este es ya lo último, digamos. Este es un paper que creo que salió el año pasado, no puse la fecha, porque evidentemente tengo solo el reporte online. Y esto ya hicimos de nuevo una revisión metaanalítica de los datos de estudios longitudinales en personas con trastorno bipolar. Se hizo como una perfección de la metodología utilizada para hacer el metaanálisis, y ya hay 540 pacientes, 644 controles sanos, y el periodo de seguimiento es prácticamente 9 años, y de nuevo, si hay algo que observamos es una tendencia a la mejoría, no una tendencia a la empeoría en términos cognitivos. Es decir, lo que estoy intentando contarles es que por no haber tenido estos datos, por no haber prestado atención a los adultos mayores, se generó una hipótesis que hoy en términos científicos es falsa, pero en términos políticos fue disparatada e imprudente. Es decir, todos en ciencia tenemos derecho a equivocarnos, porque de hecho nuestro método de trabajo está basado en errar, no en encontrar. Lo que hacemos es errar sistemáticamente hasta encontrar algo, pero acá había habido un sesgo. Es decir, y este es un sesgo que estoy intentando contarles, que es
trasciende esta historia en particular. Es un sesgo en donde terminamos teniendo problemas en el modo que nos formamos, el modo en que entendemos la clínica, pero también el modo en que generamos las preguntas que van a determinar el campo en el que trabajamos. Entonces, cuando uno ve esto, que fue lo que se le presentó a la Sociedad Médica General, a esta idea de que era una enfermedad neuroprogresiva y que el deterioro era cada vez mayor y la resistencia al tratamiento cada vez peor, y se lo hizo por un sesgo casi infantil, que es largarse a decir esto sin contar con los datos de qué le pasa a las personas al final de la vida con esta enfermedad, se generó una hipótesis clínica altamente peligrosa para las personas afectadas por esta enfermedad. Y que incluso les predecía, fíjense, que cada vez iban a tener más episodios. Me estaba olvidando de contarles esto, disculpen, me distraje yo. Y también fuimos a chequear eso, y lo hicimos con el método más complejo que tenemos hoy en día, para chequearlo, y no encontramos ninguna diferencia entre el curso evolutivo. Ya no, esto no es cognición, es simplemente número de depresiones, cantidad de días con depresión, cantidad de días con manía, cantidad de días en eutimia, así lo más básico. Y de nuevo, no hay ninguna diferencia en cómo transcurre la enfermedad en un sujeto que tiene 30 años o en un sujeto que tiene 70 años en promedio. Si la enfermedad evoluciona de manera estática. Entonces, todo esto terminó, y me había olvidado un poco la secuencia de esta charla, disculpen, en esto. Ya llegamos casi al presente, esto sucedió durante la pandemia. ¿Se acuerdan? El primer seminar de Lancet sale en 2015, creo, y esto sale hace 2 años atrás y ya sale en New England Journal of Medicine, y vuelven estos autores a plantear lo mismo, a plantear que la enfermedad va progresando en el tiempo, que cada vez hay más deterioro cognitivo, cada vez hay menos respuesta, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de gente con un poder académico muy, muy importante. Todo el trabajo hecho en adultos mayores había dado a nuestro grupo, que es un grupo totalmente periférico, sin ninguna potencia económica, ni tampoco intelectual. Vamos a ser sinceros, no es que seamos demasiado inteligentes, sino capaz esto, teníamos la posibilidad de trabajar con adultos mayores, y eso nos dio un panorama diferente a la hora de leer estos datos. Pudimos contestar esto y decir, no muchachos, no es así, está mal, está mal, está mal. Es decir, todo puede ser si ustedes solo toman los datos de un segmento etario. Si ustedes abren el span de análisis de datos a toda la vida de una persona con trastorno bipolar, esa hipótesis está falseada. Y digo esto porque es interesante que un artículo que propone publicar el mismo New England Journal of Medicine, estos son artículos que se le ofrecen, son artículos que el editor le ofrece al autor, no es que el autor envía el artículo a publicar y se lo aceptan o no, sino que lo invitan a publicar, termina siendo, como podríamos decir, falseado o criticado fuertemente por 3 autores que viven en la última parte del planeta, Chile y Argentina. Y de nuevo, la única cosa que da fortaleza a la argumentación, después uno se va formando, teniendo como un know-how importante y empieza a discutir detalles, pero concretamente fue el hecho de estar atentos a la evolución de la persona con trastorno bipolar en la última etapa de la vida. Ahora, salgan de la cuestión académica, salgan de Lancet, salgan de New England Journal of Medicine, y piensen que si el médico les dice que esta es la hipótesis que habla de la enfermedad que ustedes padecen, y eso no es cierto, simplemente por no haber revisado con detalle y con la adecuada ímpetu los datos que se registran en esta enfermedad hacia el final de la vida, imagínense creer que este es el destino que a ustedes le tienen por delante con la enfermedad. Es decir, probablemente el enojo sería mayúsculo. Hoy en día, yo creo que dentro de poco tiempo va a estar claramente falseada esta idea, y vamos a volver a un concepto un poco más adecuado y racional de la enfermedad, en donde las personas con trastorno bipolar en todo caso se enfrentan a una enfermedad que tiene un curso por ahora estático, no nos podemos deshacer completamente de la enfermedad, pero que les plantea por lo menos no tener que tener un incremento casi inextinguible de carga terapéutica
por un supuesto evolución que no está comprobada. Yo siempre pienso qué pasaría si esta discusión podría ser tenida frente al usuario, al público general, de una manera comprensible que pudieran opinar. Yo creo que el resultado sería este, y nos dirían que no estamos para seguir teniendo estos sesgos tan infantiles, simplemente por un criterio que estamos arrastrando más de la cuenta, como es el viejismo, o la idea adultocéntrica a la hora de analizar los datos de enfermedades neuropsiquiátricas. Finalmente, trabajar con ancianos no es ocuparse de su deterioro, puede también ser ocuparse de sus fortalezas. No es trabajar con adultos mayores, no es trabajar con modelos de neurodegeneración, puede ser trabajar, como en este caso, con modelos de una notable resiliencia. Bueno, disculpe la desprolijidad por ahí, por el medio. Espero que haya podido transmitir este concepto, porque es al final un concepto ilustrado con algunos papers, y cómo esta negligencia respecto de una investigación sistemática y no prejuiciosa de adultos mayores puede traer consecuencias clínicas devastadoras, por lo menos en este ejemplo que les di. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Asimismo, contaremos con el gran aporte del doctor Juan Felipe Cardona, quien es especializado en neurociencia cognitiva y es director del proyecto 5. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Felipe Cardona Londoño, profesor asociado de la Facultad de Psicología, director del Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y Neuropsiquiatría, y actualmente también soy el director del estudio de prefactibilidad para la creación de un centro de neurociencia clínica y comportamental. Esta conferencia la voy a orientar a algunos de los principales resultados que encontramos en el marco de la creación del centro de investigación, y para ello les presento cuáles son, digamos, los tópicos que vamos a tocar en la presentación. Inicialmente voy a compartir con todos el alcance del proyecto del centro de investigación, un panorama muy general del envejecimiento y las demencias a nivel global, nacional y en el Valle del Cauca, aunque este, digamos, tema lo tocan a profundidad nuestros invitados internacionales en las conferencias que ya presentaron. Y luego vamos a ver algunos de los resultados de las investigaciones que hemos venido realizando durante el último año y los nuevos proyectos y alianzas institucionales. Muy bien. El estudio de prefactibilidad para la creación de un centro de neurociencia clínica y comportamental en el Valle del Cauca es financiado por el Sistema General de Regalías. Este es un proyecto que surge por la iniciativa de la Universidad del Valle, el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario y la Gobernación del Valle del Cauca. Actualmente ya estamos en la fase final del proyecto y en este evento internacional lo que buscamos es compartir algunos de los resultados que están enmarcados en las actividades que realizamos. Bien, el objetivo en general es mostrar la necesidad de tener un centro de investigación en el Valle del Cauca que esté orientado a la atención de las personas que padecen de enfermedades neurodegenerativas y también patologías neuropsiquiátricas. Y nos centramos principalmente en adultos mayores. Adultos mayores porque, como vamos a ver en la presentación, el país y la región, el Valle del Cauca, está presentando una transición demográfica que ha llevado a que se incremente mucho más el número de personas por encima de los 60 años, y con ello pues hay un riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónicas, y dentro de estas pues tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que muchas de ellas lamentablemente pues terminan en una demencia, ¿sí? Para esto nosotros, digamos, estamos realizando unas actividades que son de investigación, aplicando un protocolo muy completo que está orientado a identificar variaciones genéticas en pacientes del Valle del Cauca. También estamos haciendo estudios de neuroimagen y tomando medidas conductuales, neuropsicológicas y vulnerabilidad
psicosocial, ¿sí? Porque nuestra población colombiana tiene unas características, digamos, que son propias de nuestro país, y esto hace que en muchos casos se complique la comparación, o no, es que, o no se complique, sino que no sea correcta la comparación de las características clínicas de población colombiana y población latina en general con población de otros países, sobre todo de países desarrollados, que son los que más se desarrollan investigaciones en esta línea. Bueno, y además de eso, pues entonces también se desarrollaron actividades que muestran cuáles son las prioridades de investigación en esta línea de trabajo, ¿sí? Y también se realizó la referenciación de otros centros de investigación en el mundo, ¿sí? Y la idea, digamos, con estas actividades es orientar la investigación en nuestra región y alinearnos con cuáles son los intereses a nivel mundial y con las organizaciones e instituciones que están trabajando en la línea de la detección y la intervención en el caso de las personas, digamos, de los pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas. Bien. Nos vamos a centrar principalmente en la primera actividad, que es la caracterización de la condición epidemiológica de poblaciones con enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas en el Valle del Cauca. En las siguientes presentaciones, investigadoras del grupo van a socializar con ustedes la referenciación que se hizo a nivel internacional y también a nivel nacional, y la agenda de investigación que se logró crear en apoyo de instituciones nacionales e internacionales también. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el panorama global con respecto al envejecimiento, ¿sí? Y se ha destacado, digamos, en las últimas décadas este fenómeno poblacional que se le conoce como el tsunami plateado. Lo que se espera es que en los próximos años tengamos un incremento significativo de adultos mayores en todo el mundo. Esto se asocia con algunos problemas. Y uno de ellos es pues que debido a que ha disminuido la natalidad de todo el mundo, o sea, ya hay menos nacimientos, hay menos gente joven, hay un incremento significativo de adultos mayores, y con ello se empiezan a manifestar o a hacerse más evidente el número de personas que presentan demencia, ¿sí? Y enfermedades neurodegenerativas, y esto, digamos, ha encendido las alertas de los sistemas de salud a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, porque se espera que para el 2050 existan más del 20% de la población que sobrepase los 60 años. Y estos son gráficos, digamos, proyecciones que se hacen que llevan a que los sistemas de salud de todo el mundo se vayan preparando para esta transición, porque va a afectar directamente tanto los sistemas de atención clínica como también los sistemas que existen en cada país para prevenir y hacer actividades de promoción y prevención. ¿Por qué es tan importante, digamos, trabajar desde ahora? ¿Sí? Porque tenemos que ir preparándonos a hacer más investigaciones, mostrar la necesidad que hay y todos los vacíos de conocimiento que tenemos en el abordaje de las demencias. Voy a compartir un breve documental, un corto, para que dimensionemos el problema de las demencias, ¿no? Y cómo se manifiestan en las personas. Mi padre nunca fue muy hablador, por eso nunca le llegué a conocer como persona. En cuanto a mi madre, sí, solía hablar, pero nunca llegó a abrirse a mí, y supongo que nunca hizo un gran trabajo como madre. ¿A quién te sentías más unida? ¿A tu madre o a tu padre? ¿Más unida a mi madre que a mi padre? ¿Que a quién te sentías más unida? Creo que estaba más unida a mi madre. Sí, suele ser así. ¿Estabas muy unida a tus padres? Estaba más unida a mi madre. ¿Ah, sí? ¿Y sabes quién era mi madre? Tú. ¿Yo era tu madre? Sí.
¿Quieres decir que yo le caía bien a tu madre y ella decidió que yo debería estar en tu vida? Tú eres mi madre. ¿Y cómo puedo ser yo tu madre? ¿Lo eres? No sé cómo. No lo sé. Algo debió salir mal. Por decirlo así, hicimos algo particular. Pienso que algo debió ir bien. Este documental se nominó a los premios Oscar en el año 1994, ya tiene 28 años, y es un documental que es muy impactante porque vemos cómo la relación, digamos, entre la madre y la hija es quien va entrevistando a la mamá, muestra esa ruptura que hay en la memoria, de su madre, ya olvida, digamos, quién es la persona que la está entrevistando. Digamos, es el caso de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, ya tiene demencia tipo Alzheimer en una fase avanzada, y el objetivo en la clínica es detectar la patología antes de que se llegue, digamos, a este nivel de deterioro, lo cual es complejo. Existen también otros tipos de demencias que llevan a deterioro cognitivo, pero el Alzheimer es la de mayor prevalencia a nivel mundial. Bien, estos son datos, son estimados del número de personas que se ven afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Y para el 2015, la Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer estimaba que cada 3 segundos se diagnosticaba enfermedad de Alzheimer en una persona, ¿sí? Cada 3 segundos en el 2015. Y aquí vemos unos valores. Para el 2015 existían aproximadamente más de 46 millones de personas con demencia. Se espera que para el 2030 estemos cerca de los 75 millones de personas con demencia, y para el 2050 se espera que sea casi 132 millones de personas. También se puede ver en el gráfico el costo económico que se puede, digamos, estimar de la atención de los sistemas de salud, lo que puede costar a los sistemas de salud atender a las personas que tienen alguna de estas patologías, ¿sí? Y vemos que son valores estimados exagerados, pues, o no exagerados, son valores, digamos, que se pueden estimar con cierto grado de precisión, pero lo que quiere mostrarnos la asociación Alzheimer es el elevado costo que conlleva cuidar a una persona que tiene una de estas enfermedades, ¿sí? Y el costo no solo lo veamos en lo económico, sino también el costo emocional, el costo para la familia, porque una persona que tiene una patología como estas, además de todo el esquema médico que tiene que estar recibiendo, también requiere de un cuidado permanente, ¿sí? Porque es una persona que pierde la capacidad para realizar sus actividades de forma independiente. Ahora bien, en este gráfico lo que vemos es las estimaciones sobre el número de personas que van a tener demencia alrededor del mundo, en cada uno de los continentes. Vemos que se va incrementando significativamente, y esto, como lo mencioné previamente, pues se asocia con esta inversión en la pirámide poblacional. Ahora tenemos mucho más adultos mayores que personas jóvenes, menores de 5 años, que niños, pues. Este fenómeno va a impactar directamente en los países de ingresos bajos y medios como el nuestro, como Colombia. Entonces tenemos un mayor número de adultos mayores, que muchos de ellos van a padecer demencia, y esto, como lo vemos acá en este gráfico, va a impactar directamente en Latinoamérica y países también de ingresos bajos y medios. Entonces, cuando ya vemos el panorama general y nos acercamos para examinar cómo está Colombia, aquí vemos el país dividido por regiones y observamos los casos de demencia que se han reportado entre el año 2015 y 2019. Estos datos son los que se reportan en el Ministerio de Salud de las atenciones clínicas de los pacientes que asisten a consulta médica en todo el territorio nacional.
aquí lo que podemos observar, y es preocupante, es que el diagnóstico más frecuente de demencia es la demencia no especificada. Es decir, es la persona que llega con un deterioro cognitivo, con un compromiso de su funcionalidad, pero al momento de la atención se le hace un diagnóstico de demencia no especificada. Se sabe que hay un deterioro, pero no se sabe por qué, cuál es la etiología de la enfermedad. Y esto es un dato que es alarmante, ¿sí? Porque tenemos una gran cantidad de personas con un deterioro cognitivo que puede ser avanzado y no se sabe cuál es la causa de ese deterioro. En segundo lugar, tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es consistente y coherente con la literatura científica a nivel mundial. Es la demencia, digamos, de mayor frecuencia en el mundo, la que más se diagnostica, y luego tenemos la demencia vascular y otro tipo de demencias. Pero es importante quedar con estos dos datos. El primero, que los casos, digamos, que más se reportan en el sistema de salud en Colombia, en todas las regiones, son de demencia no especificada. Y en segundo lugar tenemos la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos entonces en este gráfico cuáles son las regiones del país que tienen un mayor índice de envejecimiento de la población. Tenemos Valle del Cauca, Eje Cafetero, Tolima, Boyacá. Y esto, digamos, invita a la academia y a los sistemas de salud a prestarle atención a estas regiones y a mirar con más detalle cómo están nuestros adultos mayores. Ya previamente se hizo una encuesta para ver cómo estaban los adultos mayores del país, con la encuesta SABE, pero hay un componente de salud mental y de cognición que hay que explorar muchísimo más, que hay que ver con más detalle cuántas personas están empezando a tener o queja de memoria, o ya tienen un deterioro leve, moderado y también avanzado, ¿sí? Entonces, en este gráfico vemos el número de personas que asistieron, personas que asisten a la consulta médica por enfermedades del sistema nervioso y trastornos mentales del comportamiento. Aquí vemos los códigos de la clasificación internacional de enfermedades, del F01 al F99 y el G00 al G99. Y en el gráfico lo que podemos observar es que, pues, si bien hay una diferencia entre la población general con respecto a los adultos mayores, hay que tener en cuenta que muchos factores de riesgo se presentan en las personas menores de 60 años. Una persona que tiene vida sedentaria, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, tiene una alta probabilidad de desarrollar demencia más adelante. Entonces, aunque vemos que es menor, digamos, el número de adultos mayores que asisten a la consulta por alguna enfermedad del sistema nervioso central o un cambio comportamental, el incremento año a año ha sido significativo. Aquí no incluimos el año 2020-2021 porque estuvimos en época de pandemia y obviamente se disminuyeron los números de consultas que se hicieron al médico, ¿sí? Pues por la restricción que tuvimos en la movilidad. ¿Qué pasa en el Valle del Cauca? En el Valle del Cauca tenemos una concentración que se puede explicar por varias razones. Una es, pues, que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cali, pues se concentra la mayor cantidad de población en el Valle del Cauca. Si vemos los colores, entre más oscuro es mayor densidad poblacional, ¿sí? Aquí vemos los pacientes mayores de 60 años que han asistido a la consulta por enfermedad neurológica o trastorno del comportamiento durante los años 2015 y 2019, y vemos que la mayor concentración pues está en Cali, Tuluá, Buga, Palmira y Cartago, ¿sí? Y vemos que las personas que asisten y que reciben un diagnóstico de demencia en el Valle del Cauca, nuevamente, la de mayor prevalencia son las personas que reciben el diagnóstico de demencia no especificada. O sea, tenemos pacientes que van al sistema de salud con un deterioro cognitivo y funcional y no tienen un diagnóstico preciso. Por otro lado, pues tenemos la enfermedad de Alzheimer, conserva, digamos, la misma tendencia que a nivel nacional. Y en tercer lugar tenemos demencias vasculares y otras demencias no especificadas. Pero si vemos el gráfico y observamos del año 2015 al 2019, vemos que se han duplicado
incluso se llega casi que a triplicar el número de consultas de adultos mayores por demencias. O sea, se ha disparado el número de consultas de atenciones clínicas de personas con deterioro cognitivo. Y si vamos a ver ya por la variable sexo, son las mujeres, digamos, las que están recibiendo más diagnóstico de demencia con respecto a los hombres. Y también, nuevamente, aquí lo que observamos en este gráfico es que en el 2015 se hicieron 1.800 consultas en las que se recibió el diagnóstico de demencia no especificada, y en el 2019 fueron 4.460. Bien. Cuando vamos a mirar ya con detalle, sacamos las personas que tienen diagnóstico de demencia no especificada, vamos a ver el comportamiento de la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y demencia frontotemporal, que son patologías de interés para nuestro centro de investigación. Son de interés por varias razones, pero la fundamental es por la prevalencia, digamos. La enfermedad de Alzheimer es la que más se presenta a nivel mundial, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es la segunda en prevalencia, ¿sí? Es una enfermedad neurodegenerativa que es motora, pero puede llevar o no al deterioro cognitivo y a la demencia. Y la otra patología de interés, que es la demencia frontotemporal, que tiene distintas variantes, es un tipo de demencia que inicia en una fase temprana. Se pueden empezar a ver los síntomas a partir de los 50 años de edad. Es de muy difícil diagnóstico porque hay una variante de esta demencia que se caracteriza por un cambio comportamental, no por olvidos, como vimos en el documental, ¿sí? La persona que pierde la capacidad de recordar eventos recientes, y no. En este caso, son personas que tienen cambios comportamentales. Y eso hace que sea muy difícil su diagnóstico, que muchas veces se confunda con otro tipo de patologías. Entonces, vemos que entre el año 2015 y 2019 en el Valle del Cauca se reportaron 15.997 asistencias médicas de personas que presentan enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. Cualquiera de los códigos, digamos, de los 7 códigos que aparecen en la clasificación internacional de enfermedades, se agrupan así. Y la mayoría de pacientes nuevamente con enfermedad de Alzheimer pues están en la ciudad de Cali, Tuluá, Buga, Palmira y Cartago, ¿sí? Esto se explica primero pues como ya lo mencioné previamente, por la densidad poblacional. Tenemos más gente en estas ciudades, en estos municipios, y también porque los sistemas de salud de mayor complejidad se encuentran también en estos municipios, principalmente en la ciudad de Cali. Y vemos nuevamente cuál es el comportamiento de mujeres versus hombres. Este es un diagnóstico más frecuente en mujeres, ¿sí? En mujeres mayores de 60 años diagnostican más la enfermedad de Alzheimer. Esto es una tendencia a nivel mundial y pues seguimos en esa misma línea, y es un diagnóstico que, si ustedes observan el gráfico en la parte inferior, se empieza a hacer después de los 65 años. En el caso de la enfermedad de Parkinson, vemos que es menor el número de casos que se han reportado, sigue siendo alto. En el mismo periodo de tiempo se registraron 11.158 casos de pacientes con enfermedad de Parkinson. Vemos igual el mismo comportamiento. Los pacientes están concentrados en Cali, Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y en Jamundí. Y aquí vemos entonces que se invierte la aparición de la enfermedad con respecto a la variable sexo. Es más frecuente en hombres, lo cual es consistente, digamos, con los casos a nivel mundial. Y también vemos que el diagnóstico empieza a hacerse en una fase avanzada de la enfermedad, en una fase avanzada. Pues. Detectar el Parkinson temprano no es tan fácil, sobre todo cuando no se tiene subespecialistas en trastornos del movimiento. Entonces, en la mayoría de los casos, la enfermedad de Parkinson se diagnostica ya cuando en una fase intermedia avanzada, cuando el paciente logra llegar a la interconsulta con el médico especialista. Y vemos que obviamente el diagnóstico se va dando por encima de los 60 años, es cuando se empieza a registrarse el mayor número de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson.
Y en el caso de la demencia frontotemporal es preocupante porque aquí lo que tenemos es que entre el 2015 y 2019 solo se reportaron 117 casos en todo el Valle del Cauca. Esto se explica por varias razones y una es que si bien los casos son menores en el mundo, cuando se comparan con enfermedades como el Alzheimer, se ha demostrado, como que lo he mencionado, la dificultad que hay en el diagnóstico, ¿sí? Y en el Valle del Cauca, digamos, es preocupante ver que hay un subregistro altísimo de la patología. O sea, esto nos muestra que falta más entrenamiento del personal médico, falta, digamos, detectar de forma temprana la enfermedad, debido a lo complejo que es su diagnóstico. Y otro dato que es interesante es que en el Valle del Cauca se reportan más mujeres que hombres con esta patología, lo cual no coincide, digamos, con los reportes a nivel mundial. Es algo que hay que estudiar más. Y otro problema que tenemos es que en los registros del Ministerio de Salud, el diagnóstico se empieza a hacer desde estadios muy tempranos, ¿sí? Incluso desde antes de que se cumplan los 18 años, lo que quiere decir que hubo errores al momento de digitar los datos, o también que si se confunde con otro tipo de patologías, y esto pone en evidencia la dificultad que hay en su diagnóstico. Entonces, cuando vemos enfermedad de Alzheimer por encima de 15.000 casos, Parkinson por encima de 12.000, F117, esto debe encender las alarmas y mostrarnos que se requiere un mayor entrenamiento y mayor tiempo que se le debe dar al personal médico para que haga el diagnóstico de forma precisa. Bien, estas son unas conclusiones generales de estos datos que yo les acabo de mostrar. Muestra que hay, digamos, un incremento de adultos mayores, ¿sí? Son personas que tienen un riesgo muy alto de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Hay un incremento sustancial en las atenciones clínicas de pacientes que padecen algún tipo de demencia. La mayoría de casos reportados a nivel nacional se clasifican como demencia no especificada. Esto es preocupante, pues porque no se sabe la persona por qué se está deteriorando. Puede ser en algunos casos una demencia reversible, puede ser algo que con tratamiento lleva a que la persona recupere funcionalidad. Y bien, estas son enfermedades que tienen una carga muy alta de salud, de calidad de vida, de independencia, y también una carga económica para la familia, para el sistema de salud. En este marco, digamos, nosotros en el grupo de la Universidad del Valle, con la creación del Centro de Investigación en Neurociencia Clínica y Comportamental, hemos iniciado con unos estudios, ¿sí? En alianza con centros de investigación internacional. Y eso ha llevado a que durante este año tengamos una producción científica de primer nivel. Nos han invitado a participar en publicaciones de estudios, digamos, con otros investigadores latinoamericanos, donde se muestran las necesidades que hay en la región, ¿sí? De unir esfuerzos en todos los países de América Latina para estudiar, abordar la demencia, mostrando qué es lo que hace falta, ¿sí? En Colombia necesitamos más estudios epidemiológicos, ¿sí? Caracterizar mucho mejor la población, hacer ensayos clínicos, desarrollar iniciativas regionales frente al abordaje, a la educación, frente a la demencia, y articularnos más con la política pública. Creo que ya se está haciendo con el Ministerio de Salud, pero debemos fortalecer todavía muchísimo más esa relación del sector académico con el sector de la política pública. Otro estudio en el que participamos muestra cuáles son los instrumentos que se utilizan para hacer el diagnóstico de demencia. En Colombia tenemos distintos instrumentos en la clínica neuropsicológica, pero es muy importante que armonicemos los protocolos en la investigación y en la clínica, porque esto va a facilitar hacer un seguimiento a los pacientes, tener más datos normativos que podamos compartir, digamos, a nivel académico, información. Y también podemos observar en este gráfico algunas de las características genéticas de la población, que también es muy importante, nuestra población, la diversidad
étnica es una de las riquezas de nuestro país y de nuestra región. El Valle del Cauca se caracteriza precisamente por eso, por la diversidad étnica, pero lleva también a la necesidad de estudiar mucho mejor cuáles son las características genéticas, porque pueden presentarse algunos, digamos, algunos rasgos o cambios a nivel genético que no han sido identificados todavía. Ya a nivel de evaluación experimental, venimos trabajando con una red internacional en la que se ha demostrado que cierto tipo de medidas sirven para caracterizar o para identificar mejor la población, y que hay una correlación entre algunas medidas cognitivas y el funcionamiento y la estructura cerebral de los pacientes que tienen distintos tipos de demencias. También hemos participado en la implementación de protocolos novedosos de investigación en los que se incluyen medidas del lenguaje. Son otro tipo de medidas en las que se está trabajando para poder identificar mejor la población y hacer un diagnóstico diferencial. Estos son medidas experimentales, falta mucha investigación, pero se vienen, digamos, haciendo esfuerzos para que las nuevas evaluaciones neuropsicológicas sean más sensibles y puedan llevarse en algún momento a la clínica, que pasen de la fase experimental a la fase aplicada en la clínica. Nuestro grupo también ha desarrollado estudios con análisis estadísticos robustos con distintos tipos de medidas neuropsicológicas, y lo que buscamos acá es encontrar medidas más sensibles, que tengan un nivel de sensibilidad y especificidad alto y que sean de fácil uso para el personal clínico. Entonces, quería mostrarle algunos de los estudios que venimos realizando, las publicaciones del grupo de investigación en la fase de creación del Centro de Investigación en Neurociencia Clínica y Comportamental. Ahora, hay muchos desafíos, alianzas y nuevos proyectos que se están consolidando. Nosotros ya tenemos una red muy amplia de instituciones que nos están apoyando, y dentro de las nuevas, pues, tenemos la Universidad Johns Hopkins, con quienes ya vamos a empezar a desarrollar proyectos de investigación. También hay en América Latina ya hay instituciones con las que venimos trabajando previamente, desde años atrás, como INECO. Ha sido muy importante también el apoyo del consorcio de RedLab, bajo la dirección del doctor Agustín Ibáñez, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Adelaida, también en Holanda, bueno, en Inglaterra, en Escocia más precisamente. Tenemos investigadores aliados que están apoyando la creación del centro de investigación. Esto es muy importante, el trabajo en red es fundamental, como lo vamos a ver ahora con las investigadoras del grupo que van a presentar la referenciación y la agenda. Tenemos también un apoyo muy importante del sector de desarrollo tecnológico. Octopus Force es una empresa del Valle del Cauca que se enfoca al desarrollo tecnológico y nos viene acompañando en la creación de nuevas propuestas de investigación. También ha tenido un rol muy importante el grupo Gruneco de la Universidad de Antioquia, liderado por el doctor Carlos Tobón, de la Universidad de Cecil, el doctor Eduardo Herrera, y de Neurólogos de Occidente, la Clínica Neurológica, el doctor Gilberto Díaz Granados. Tenemos más aliados nacionales, yo los destaco a ellos con las personas con quien venimos desarrollando nuevos proyectos de investigación y de nuevas líneas de trabajo que tenemos. Ya venimos consolidando el estudio, digamos, de conectividad cerebral, de estimulación eléctrica transcraneal, y se vienen creando estas nuevas líneas para estudiar el microbioma oral y la secuenciación del RNA, estudios genéticos en nuestra población. Eso es lo que le estamos apostando en nuestros próximos estudios. Ya para cerrar, estos son integrantes del centro de investigación. Tenemos profesionales en biología molecular, en neurociencia cognitiva, en medicina, bueno, en enfermería también. Son profesionales de distintas áreas
que participan en los proyectos que estamos realizando y también en las propuestas que estamos consolidando. Muchas gracias por su atención. Dejo mi correo electrónico para las personas que estén interesadas en comunicarse con nosotros y quieran hacer parte del grupo. Gracias nuevamente. Esta ha sido una jornada muy enriquecedora. Agradecemos su participación e interés para contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Ante cualquier duda, por favor escribirnos a comunicaciones@octopusforce.com y nos vemos en una próxima sesión.